Neptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. Marcha llega a San Ramón entre aplausos y Camacho anuncia un cariñoso recibimiento. El gobernador cruceño aseguró que no será parte de la movilización para evitar que sea politizada. Se cumple concesión de Fundempresa. El gobierno alista transición hacia una entidad pública. Mediante ley creará una instancia de registro de empresas. Fundempresa tuvo este trabajo por 20 años. El gobierno de Yanine Áñez amplió la concesión, pero fue anulado el decreto en 2020. Bolivia insistirá en el diálogo y descarta ir a un arbitraje por tarifas en el puerto de Arica. Durante esta semana se volverá a convocar a un nuevo encuentro con la parte chilena para de una vez llegar a un acuerdo. Pretenden potenciar el sector productivo con la Feria de Camélidos. Con el objetivo de potenciar el sector productivo agropecuario en Oruro, comunidades productoras de camélidos se encaminan a la 13ª Feria Departamental de Camélidos 2021, programada del 24 al 26 de septiembre. Suben casos de COVID-19 en Norteamérica y caen en Sudamérica. Los casos de COVID-19 subieron la última semana en Norteamérica y cayeron en Sudamérica, informó el pasado miércoles la Organización Panamericana de la Salud, al resaltar un incremento de casi 20% de nuevos contagios en toda la región. Lo estrangulan para robarle su auto y abandonan el cuerpo camino a Potosí. El fallecido tendría entre 20 a 30 años de edad y en el examen externo se evidenció la existencia de un surco esquimótico en el sector del cuello de la víctima. Kamis ko hamaki hira kuya kana kama ikutin pe kalwa narun tasnian yati unikampi ikut ang kasina wala skiu humanikampi yati uli kunya kipta yu kamari kama ikutin pi akaw kichaw la kinchenyani kuri hamti krinchaw unika maki para kanga hamari kana kana takpachaw pi yati unikampi kalhatasina. El 20 de marzo del 2013 Fast rally on Wall Street today and the jobs report, the volume continues to remain light this hour. Papa Francisco maki pere khanin jere kiwa kun hamti yaqipachaw tanwal taw nagah paltana wa aka aborto wa aksu itokita aka kunyan jasis paya siwa haqi huwa yaw hamu kam biskiti negatia kaman wal taw nagaji kan chimpa nagaha sikario kama kaspas kama unta se kagaw itokit khasino kamata khanin jere. El aborto es un homicidio y quien practica un aborto es un sicario. En estos términos tan contundentes ha expresado el Papa Francisco a bordo del vuelo en el que regresaba a Roma desde Eslovaquia. El aborto es más que un problema. El aborto es un homicidio. El aborto, sin medias palabras, quien realiza un aborto mata. Francisco ha argumentado que los libros de embriología explican que a las 3 semanas de la concepción ya están todos los órganos en su lugar, por lo que en su opinión ya es una vida humana que debe ser respetada. Y se pregunta: ¿es correcto matar una vida humana para resolver un problema? Científicamente es una vida humana. Segunda pregunta: ¿es correcto contratar a un sicario para resolver un problema? Por eso la Iglesia es tan dura con este tema, porque si acepta esto,
Es como aceptar el homicidio cotidiano. Kaisa Argentina, Caja Marcana, Jawalja, Marca el Pira, como que Pequinchi, Nakawa, Haito, Pequincha, Winacapa, Pujam Tut Hawaikan, elecciones, Isla Única, Yucabakipana, Hayaka, Pequinchi, Negauta, Soy, como Manicamo, del Cataru, y el Nakauniga con Cancheta, y se sino Camata, Cancha, Única, Jautjaraki. Cascada de renuncias en el gobierno argentino de Alberto Fernández tras la contundente derrota del oficialismo en las elecciones primarias del domingo pasado. 5 ministros y 2 altos funcionarios kirchneristas pusieron este miércoles su cargo a disposición del presidente. El primero fue el ministro del Interior, seguido por los de Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Desarrollo Territorial y Cultura, todos considerados del ala kirchnerista del peronismo que lidera la actual vicepresidenta Cristina Fernández. El pasado lunes, el mandatario aseguró que respaldaría a los miembros de su gobierno. Las primarias del domingo para elegir los candidatos a las elecciones de noviembre han sido interpretadas como un plebiscito sobre el mandato de Alberto Fernández. Según el conteo, aún provisional, en las listas de precandidatos a diputados, el oficialista Frente de Todos solo ha ganado en 7 de 24 jurisdicciones y en las de precandidatos al Senado solo en 2 de las 8 provincias en juego. Kaisa itian kaha may hamti presidente may kipereha paseri pasinikan hiwato instawa iya katokit khaniya kiu kam tawini kasariasi kamachi apna klinik tokito kampisa niri ministro pakinjeria kan walta wi tokin chikan chuchispana sasino kamata yeti unika ha utharaki. Caos y crisis política en Haití ante las sospechas de que el primer ministro Ariel Henry está implicado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio. El pasado lunes, el fiscal Belfort Claude había pedido al juez que lleva el caso que lo imputara por el crimen y prohibiera su salida del país. Poco después, Henry lo destituyó arguyendo una falta administrativa grave. La actuación del fiscal se basa en 2 conversaciones telefónicas que el jefe de gobierno tuvo con uno de los principales sospechosos del asesinato, horas antes de que se cometiera. La geolocalización de las llamadas lo situaban en la residencia del presidente. Este miércoles ha dimitido el jefe del Consejo de Ministros, Reinald Ruberis, alegando no poder recibir órdenes de alguien acusado de la muerte de Moïse, que además intenta obstruir la justicia por todos los medios. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura.
Tukigo margambe ko margal tu bata margambe ko kampiwa unya kipo una kung genche yam tapo kambe san walta una ka uthi hama ora korpa naktokita kaisa alto said Villa Victoria token chispaya si kampesa ina kauna ko marga nas kyen chuna ka ayu ka marga mal tu bata marga kiri pakin chine ka purto wa ka token unya kipo una ka makipiri kanira ki chawri uthi banane uthi kaspat inda kauni ka sasino kamata yati apre. El día de hoy hemos hecho una inspección aquí en la zona Alto Villa Victoria con concejales de la ciudad de La Paz, la concejal Eliana Paco, que es vicepresidenta del Consejo Municipal de La Paz, también el concejal Escalier, ¿no? Concejal de La Paz, y también el vicepresidente del Consejo Municipal del Alto, Daniel Ramos. Hemos querido mostrarles acá en el sitio lo que está pasando con este tema de avasallamiento. Lastimosamente el municipio de La Paz, con presupuestos de barrios de verdad, está haciendo construir una construcción para lo que es también sede comunal para la zona, ¿no? Lamentablemente este lugar estaba predestinado para la construcción de lo que es el área inicial de la unidad educativa Luisa Espinal, es decir, era un área de equipamiento para la unidad educativa. Sin tomar en cuenta esto, el municipio de La Paz está haciendo construir esta área comunal, lo cual los vecinos no están de acuerdo. Mientras haya este problema de límites, pensamos nosotros que debería pararse la obra. No, tal vez, digamos, agradecidos, digamos, a las dos autoridades del municipio de La Paz, tanto como del Alto, entonces para que ellos, como son entes fiscalizadores, y bueno, que se prosiga, digamos, con la fiscalización, y bueno, que sea, digamos, a la brevedad posible, digamos, las dos autoridades que como ente fiscalizador, para que generen más reuniones con los ejecutivos del gobierno municipal, tanto de La Paz, del Alto. Este Unigambi, Sarani Puniani, gobernador Camacho, que Santa Cruz, tu macanquireja, llama intelectiu cauniri, macachire, catenia, patung, cajila, urunak, cayuki, satawin, bicaisa, beni, marcata, satanip, jaimai, sina, askia, kauna, coraca, caparu, camaragi, takpachmayu, caparu, upanagaru, hayukamata, askin, Unigambi, Takasto, Kichunaga, la canchia, sino campis, mairegio, paquinchi, necaro, ist auna, caut, janyapa, acamarca, chile, Creo que la marcha es tan importante y ha sido apoyada por la población y la ciudadanía y todo el pueblo boliviano. Es un esfuerzo grande, digno de admiración, y creo que esa marcha y todo lo que se haga por defender los derechos de nuestra tierra y nuestro territorio suma muchísimo, y sin duda no es la primera vez que tenemos un gobierno sordo. Ya lo hemos tenido con el expresidente Evo Morales, y sin duda de que es un sacrificio que va a valer muchísimo. El gobierno está buscando hacérsele la vista gorda, sin embargo la ciudadanía que está expectante recibe el apoyo total del pueblo indígena, de la ciudadanía, y eso es lo importante que suma, y nosotros como población, como autoridades, como bolivianos, como cruceños, vamos a seguir apoyando todo lo que venga por la defensa de los derechos de la tierra, del territorio de nuestros pueblos indígenas. Eso que ha empezado desde el Beni y que están empezando también nuestros hermanos chiquitanos a acoplarse a la marcha, obviamente que es importante y está dando su fruto, y la ciudadanía lo va a seguir apoyando, y lo importante es que reciba eso, y vamos a hacer respetar la tierra y el territorio, porque ese esfuerzo que es admirable por parte de los indígenas. Este Unigampi, Israel Buniani, Alto Pata, Marcata, Uñinchia, Sino Campesa, Kaisa, Expo, Cruz, Hacha, Token, Alto Pata, Marcachican, Chinu, Takastal, Jauna, Uñinchia, Sino Campis, Nerekiwa, eslogan que ha hecho en Bolivia con manos salteñas, Sutini, Takpachas, Kukichunica, Uchenchiatani, Ukamata, Irnaka, Unica, Sukampi, Yaka, Tokinakaru, Kamarakanka, Maracanacarputa, y Apataxa, Sino Akamata, Chamancha para aquí. Esta es una oportunidad para que nosotros los salteños mostremos lo que nosotros tenemos. Vamos a llevar 30 expositores en tema textilero, productivo, metal mecánica, tallado en madera, trabajos hechos en cuero, en alpaca y otros rubros. Creo que esto es importante destacar y agradecer a la CAINCO por darnos esta oportunidad de participar con nuestro propio pabellón. Nuestro pabellón tendrá por identificación signos que nos identifiquen a los salteños, a los temas andinos, y creo que esta oportunidad nos va a dar a poder abrirnos al mundo para mostrar qué es lo que tiene la ciudad del Alto. Si bien los salteños vamos a llevar a nuestros pequeños microempresarios a mostrar lo que ellos producen, pero también vamos a mostrar lo rico que tiene la ciudad del Alto.
en el turismo y en la gastronomía. Vamos a mostrar también nosotros lugares turísticos. Charquini, la Laguna Colorada, la Laguna Rosada, vamos a mostrar nuestros chulpas del Distrito 10, vamos a mostrar el Huayna Potosí, vamos a mostrar nuestra infraestructura de nuestros cholets, vamos a también promocionar dando entradas gratuitas. Todos los visitantes que visiten nuestro pabellón en Santa Cruz, cuando ellos vengan a La Paz, vengan a la Ciudad del Alto, van a tener un recorrido gratuito por nuestra ruta turística. De igual manera estamos haciendo un acuerdo estratégico con los gastronómicos y los hoteleros en la Ciudad del Alto. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ito winigampi sila nagibuniya ni Altupata marikana planta asfaltadora haji nakawi haniya pa marawa sait awiya ni nakawi nagapani jahuasitatu kurtara ki nakawi nagampi makipiri aki nakawi nagakung gajeta ni sutakikas tataki nagas kajitak ni hujahan wal tau nagaha yukamar kamo ir nakawi nagaha pokatani sa sino pas papakinchi nagakamata yatiap kareki. La planta de asfalto es bastante prometedora, ya que estamos produciendo asfalto en caliente para que vayamos a pavimentar las calles de nuestra urbe alteña. En ese entendido, indicar que esta planta de asfalto produce 100 toneladas por hora. En ese entendido, estas 100 toneladas representan 5 volquetas de 12 metros cúbicos. Con esta producción de asfalto vamos a hacer trabajos en pavimentación en toda la urbe alteña. Lo que estamos produciendo es el pavimento flexible. Lo que estamos produciendo es justamente con nuestros materiales que tenemos en la zona, y la producción de este asfalto va a ser para pavimentar las calles. Estamos produciendo para los bacheos, tanto asfaltado, haciendo mejoramiento en esta gestión. Hoy día hemos producido para la avenida Tiwanaku, la mezcla caliente que le hemos mandado, que nos han pedido con los respectivos tubos que nos han pedido los del campo, del proyecto, ¿no se puede? Altupata marikana ka intendencia municipal uk sangine ka hukampi operativo sunyo kipa uda kampi chikan ya sipara que kumakibara ka ko proma machaca bar clandestino umanyuta agahanias kini kami nakaulak sa regispante ya kapachanagaru y nakauna kung ganja chispana sa sinua akamata uyenchu ne ka utkareki. Bueno, muy buenas noches. Sí, justamente por instrucciones del secretario municipal de Seguridad Ciudadana y a denuncia de vecinos y transeúntes hemos podido intervenir lo que es un bar clandestino, también fungía como lenocine. Hemos podido evidenciar de que las personas no contaban, el lugar no contaba con su licencia de funcionamiento, así también no tenía ningún tipo de autorización, por lo cual se ha procedido a
el decomiso de bebidas alcohólicas, también bebidas alcohólicas adulteradas y algunos enseres los cuales eran utilizados en este bar clandestino. Sí, hemos podido evidenciar personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en un día y horas no habilitadas, ¿no? Es por eso que también dando cumplimiento a la normativa se ha procedido a intervenir este bar clandestino. Estamos continuando con los operativos, estamos realizando los operativos sorpresas en todos los distritos, justamente para poder paliar este problema que es el tema de la atención de los bares clandestinos en días no habilitados. Ugambe tu negambe Israel Gabonian Altupata Americana Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana Ocamaraki Payapayo Xangui negambe Paz para Viceministerio de Gobierno Xangui negambe Javier Kipauna Cout Ayuaya Kaisa Estación de Bomberos Antofagasta Toquina Ucamaraki Paz Petelaférico Morado Toquinsa Acá Toquina Hamtapjo y acá Centro de Monitoreo Año Ucamata Askinijama Canera Cataru y Nakaguna Campe Camarcana Pocañeta. Por instrucciones de nuestra alcaldía municipal a cargo de la hermana Eva Copa y a la solicitud realizada también por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están acá presentes personal técnico como también personal de la Policía Boliviana, tanto del Viceministerio de Seguridad Ciudadana como también de BOL 110. Dentro de lo que es el marco de seguridad ciudadana se está realizando las gestiones correspondientes para la implementación o adecuación del Centro de Monitoreo BOL 110. Es así que a través de la Secretaría y la Alcaldía Municipal se está realizando este tipo de inspecciones por el momento en primera fase para poder dar la verificación de este implemento del Centro de Monitoreo. Estamos realizando estas coordinaciones ya sea con la Policía Boliviana de BOL 110, Viceministerio de Seguridad Ciudadana, con las empresas también que están coadyuvando en lo que concierne a la construcción o adecuación de estos centros. Tenemos que dar esa contraparte para la implementación en lo que concierne al tendido de la fibra óptica, como también una vez que se realice las gestiones a través del viceministerio. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ina ko yagan kayo kumato mayutin pekaluana ya teu negampi jika suai tan kuna ibara kana ichauna ka kunga injasendak pachu kana kampi otuk ta ohar kiyani kutiro ki chawani kuta itas kanu kampi ya khe teu negampi huma negampi jika itas nyetaki. Marcha llega a San Ramón entre aplausos y Camacho anuncia un cariñoso recibimiento. El gobernador cruceño aseguró que no será parte de la movilización para evitar que sea politizada.
Se cumple concesión de Punta Empresa. El gobierno alista transición hacia una entidad pública. Mediante ley creará una instancia de registro de empresas. Punta Empresa tuvo este trabajo por 20 años. El gobierno de Yanine Áñez amplió la concesión, pero fue anulado el decreto en 2020. Libia insistirá en el diálogo y descarta ir a un arbitraje por tarifas en el puerto de Arica. Durante esta semana se volverá a convocar a un nuevo encuentro con la parte chilena para de una vez llegar a un acuerdo. Pretenden potenciar el sector productivo con la Feria de Camélidos. Con el objetivo de potenciar el sector productivo agropecuario en Oruro, comunidades productoras de camélidos se encaminan a la 13ª Feria Departamental de Camélidos 2021, programada del 24 al 26 de septiembre. Suben casos de COVID-19 en Norteamérica y caen en Sudamérica. Los casos de COVID-19 subieron la última semana en Norteamérica y cayeron en Sudamérica, informó el pasado miércoles la Organización Panamericana de la Salud, al resaltar un incremento de casi 20% de nuevos contagios en toda la región. Lo estrangulan para robarle su auto y abandonan el cuerpo camino a Potosí. El fallecido tendría entre 20 a 30 años de edad y en el examen externo se evidenció la existencia de un surf esquimótico en el sector del cuello de la víctima. Internet Tigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.